La última parte del tema 10 la vamos a dividir en dos. Por un lado vamos a hablar de el impresionismo y del neoimpresionismo y posteriormente dedicaremos un apartado exclusivamente al postimpresionismo. Aquí vamos a hablar de pintura fundamentalmente. Deciros que el impresionismo supone la ruptura con la ya tan mencionada tradición pictórica y que su aparición provocó toda una convulsión en el mundo artístico. Con el paso del tiempo, ante la apariencia o ante la aparente decadencia de la pintura impresionista, tomará testigo el neoimpresionismo y posteriormente el posimpresionismo del que hablaré en otro apartado. En primer lugar, vamos a realizar una breve introducción acerca de las principales características de la pintura impresionista, es decir, qué aportaciones técnicas incorpora el impresionismo a la pintura. En primer lugar, tenemos que hablar de la teoría de los colores. Según los impresionistas, estos se podían dividir en colores primarios y en colores complementarios, y es que estos pintores estaban al tanto de los estudios del químico Eugène Chevreul. Por otro lado, respecto a los colores, los impresionistas defienden de que estos no se mezclan en la paleta, sino que los colores se yuxtaponen en el lienzo. Por lo tanto, será la retina del espectador la que se encarga de mezclar los colores al mirar el cuadro a una distancia conveniente. Por otro lado, la pintura impresionista se caracteriza por el protagonismo que tiene la luz. Esta idea de la luz va a dar lugar a que los pintores impresionistas lleven a cabo lo que son las apariencias sucesivas. Es decir, que un mismo motivo se represente en varias ocasiones con el objetivo, con la finalidad de captar cómo los cambios de luz transforman ese elemento. Por lo tanto, aquí lo que se está buscando es relacionar la luz, el tiempo y el espacio. Si por otro rasgo se caracteriza la pintura impresionista es por su pincelada suelta. Hablamos de una pincelada rápida y vigorosa. Es que el pintor debe de trabajar a gran velocidad y por lo tanto la técnica está dictada por la prisa. Generalmente se emplea gran cantidad de materia pictórica. Otra característica importante desde el punto de vista técnico del impresionismo es el plein air, es decir, las representaciones del paisaje se hacían directamente del natural, al aire libre y no en el taller. Por otro lado, la perspectiva, los pintores impresionistas la van a conseguir a partir de las diferentes gamas cromáticas que aplican en el lienzo y que son las que configuran el espacio, la sensación de profundidad en la obra. Por otro lado, las formas y los volúmenes se consiguen a partir de las pinceladas, por lo que en la pintura impresionista hay una mayor importancia del color sobre el dibujo, del color sobre la línea. En este sentido vamos a empezar hablando de los diferentes pintores impresionistas y en primer lugar tenemos que hablar de Claude Monet. Deciros que Monet es el primer paisajista del impresionismo, que su paleta se va aclarando paulatinamente y que las pinceladas se hacen más cortas y rápidas. Por su parte, los objetos se deshacen gracias a la luz y por lo tanto el dibujo pierde interés. De las primeras obras de Monet tenemos que destacar el ciclo de las catedrales, concretamente toma como modelo la Catedral de Rouen. Este ciclo de las catedrales
comprenden más de 50 pinturas ejecutadas entre los años 1882 y 1884. Monet indaga y reproduce de manera sistemática la variación de la luz en la arquitectura en relación con los diversos puntos de vista y con las diversas horas de observación. La vista es frontal y en la parte alta del lienzo destacan las dos torres ante un fragmento de cielo. También de Monet es este estanque de los nenúfares o nenúfares blancos, realizada en 1899. El cuadro del Museo Pushkin en Moscú es uno de los primeros y más famosos paisajes de los nenúfares. La frondosa vegetación ocupa todo el cuadro, que queda sin cielo y sin línea de horizonte. En realidad, para designar obras de este tipo, sería más correcto usar la expresión panel decorativo, puesto que no estamos frente a una pintura de paisaje convencional. Impresión Salida del Sol o Impresión Sol Naciente es un cuadro realizado en 1872 que se hizo célebre porque fue expuesto en la primera muestra de los impresionistas organizada en 1874 en el estudio del fotógrafo Nadar. Su fama se debe a una conocida reseña del crítico Leroy, que utilizó el título de la obra para acuñar el apelativo impresionistas como definición del grupo de pintores que aquel año expusieron lienzos pintados, según el juicio de Leroy, de manera aproximada. Monet realiza su cuadro sin tener de ningún modo en cuenta los criterios convencionales con los cuales se acostumbraba a concebir una vista de este tipo. Sumerge todo el cuadro en una neblina azul en la que apenas se perciben las formas de las embarcaciones del fondo. Con extraordinaria potencia innovadora, el pintor invita a mirar la naturaleza a través de las emociones, suscitadas por las armonías de los colores. La obra, conservada en el Musée Marmottan Monet, es en la actualidad una de las mayores glorias y uno de los mayores atractivos de esta colección parisiense. La obra de las amapolas fue realizada en el campo de Angerteuil en 1873, donde la figura femenina de primer plano es Camille, esposa del pintor. La joven se inserta en el paisaje como una impresión, que se funde totalmente a nivel perceptivo con él. Los contornos están diluidos y Monet se concentra en las manchas de color que sirven para recordar emotivamente los objetos descritos. La composición se construye en torno al eje del horizonte, que la subdivide en dos partes, ocupadas respectivamente por el cielo y el campo de amapolas. Las dos zonas son casi equivalentes en extensión. En la del cielo se concentra toda la luminosidad, mientras que el peso cromático es mayor en la del campo, salpicado del rojo de las amapolas. Otro pintor impresionista es Renoir. Es el más optimista y vital de todos los pintores de esta corriente. Demostró una verdadera pasión por la vida y representó incansablemente figuras femeninas redondeadas y desnudas. Para Renoir, la figura humana fue siempre la preocupación central de su obra. Aquí, en el baile en el Moulin de la Galette de 1876, deciros que es un cuadro de notables dimensiones y es el resultado de muchos meses de trabajo en 1876 en Montmartre. Cada día los amigos ayudaban a Renoir a transportar el lienzo desde el estudio de la Rue Cortot
se había instalado para estar más cerca del tema que deseaba representar, al Moulin. Se expuso en la tercera muestra de los impresionistas en 1877 y luego perteneció a Gustave Caillebotte, uno de los más importantes coleccionistas de la nueva pintura. El Moulin de la Galette es en aquellos años un punto de encuentro donde moradores del barrio y artistas se reúnen para divertirse y bailar. Y Renoir, pintor magistral de la Vie Moderne, plasma con ligereza la atmósfera del placer burgués. Muchos amigos del artista posaron como modelos para los danzantes y para el grupo de pintores del primer plano, reunidos en torno a Georges Rivière, crítico muy favorable a Renoir. Delante, sentada junto a la mesa, está la modelo Estelle y a la izquierda la modelo preferida del momento, Margot, que baila con el pintor español Pedro Vidal de Solares y Cárdenas. Renoir solo utiliza el color con el que reproduce el reflejo del sol en los rostros y vestimentas de los personajes y en el suelo, teñido de rosa y azul. Poco a poco, Renoir va dejando de lado el estilo impresionista y va inaugurando una etapa llamada periodo ingresco. El nombre hace referencia a la influencia de Ingres, pintor del neoclasicismo, a partir del cual Renoir va incorporando un dibujo cada vez más preciso, contornos más limpios, en definitiva, una representación más clásica. La obra de los paraguas es bien representativa de este cambio, es la transformación misma del artista. Renoir, cuando empieza a sentirse insatisfecho con su estilo impresionista, destruye varias obras que no lo conforman, pero no destruye esta, que ha comenzado a pintar en 1881. Solo la deja sin terminar. Lo fabuloso de los paraguas, entonces, es que una parte de la obra es impresionista y la otra, pintada hacia 1886, cuando la concluye es más clásica, más ingresca. Observamos la parte derecha con la madre y las dos hijas, pinceladas rápidas, suaves, con la paleta de colores luminosa y bien característica de los años impresionistas de Renoir. Y observamos la parte izquierda con la mujer de cuerpo entero y el caballero detrás, a la que hay que sumar los paraguas. Vemos en este lado, el izquierdo, un dibujo más claro y sobrio, y una mayor preocupación por el volumen y una paleta sensiblemente más fría. Además, hay dos detalles muy interesantes. En la nueva etapa, además de la influencia de Ingres, podemos ver la admiración de Renoir por Cézanne en cómo aplica el color en el árbol del fondo. Y como si no quedara clara la diferencia entre una parte y la otra del cuadro, a partir de los estilos pictóricos, también podemos corroborar esa distancia temporal observando que hay un quiebre en la moda de vestir de las damas, una incongruencia notable en su época que hizo que resultara difícil vender el cuadro. Degas es un pintor impresionista que tiene una fuerte influencia de la fotografía. Ello es lo que le lleva a interesarse, sobre todo por captar la fugacidad del movimiento. Algunos de los temas por los que demostró sentir un gran interés fueron los hipódromos, el ballet, la ópera y el teatro. Muestra una gran preocupación por estudiar cómo la luz incide sobre la figura. Esta pintura, la clase de danza, muestra a un grupo de jóvenes bailarinas mientras asisten a una lección impartida por un señor canoso con un alto bastón en las manos.
Es una de las primeras obras que Degas dedica a las danzarinas. El pintor dispone a las muchachas en semicírculo dentro de un espacio progresivamente escorzado. Destaca las junturas de la tarima, al cual se deja un amplio espacio en primer plano. Como escribe Paul Valéry, Degas es uno de los raros artistas que han dado importancia al suelo. Algunos estudios incluyen este cuadro entre los pasteles ejecutados sobre el papel, hecho que confirma la gran versatilidad del artista en cuanto a las técnicas experimentadas. En los años 80 sabemos por cartas de Degas que el pintor se dedicaba al grabado, práctica artística que conocía desde su juventud. La técnica del grabado llega a influir en su tratamiento de los contornos y de las proporciones de los desnudos que ejecuta el pastel, en los que hay una progresiva deformación de los cuerpos representados, proceso que podría deberse al descubrimiento de las posibilidades expresionistas inherentes a esta técnica artística. Este estudio de mujer secándose después de bañarse es interesante por la pose de la modelo, que no se repetirá en ninguna de las numerosas versiones de este asunto. Algunos estudiosos sostienen que este pastel se presentó en la última exposición de los impresionistas en 1886. Sin embargo, al no haberse conservado ningún ejemplar del catálogo, no podemos estar seguros de ello. El pastel es verdaderamente de elevada calidad, tal y como muestra la delicada ornamentación del papel de la pared, que confiere un tono de elegancia a la composición. El trazo que delimita la silueta de la mujer está más marcado en unos puntos y menos en otros, para indicar, mediante las líneas de contorno, las zonas de luz y las de sombra. Las partes tratadas con el color están realizadas con un trazo delicado pero visible, que se oscurece y aclara según la necesidad. La nota alegre del papel de la pared, que se entona con la caoba del cabello de la muchacha, otorga al pastel una grata agilidad compositiva. Edouard Manet es el iniciador de la escuela. Influido por los grandes maestros como Velázquez y Goya, su técnica va alejándose cada vez más del adorno y más preocupado por la luz y el color. Se caracteriza por un persistente uso del color rojo, blanco y negro. También por la firmeza de su dibujo y por su proximidad a la pintura realista. En Comida en la hierba, en un claro, dos hombres en traje contemporáneo conversan junto a una mujer desnuda mientras otra se baña en un torrente. El almuerzo se interpone entre nosotros y la modelo, que mira explícitamente en nuestra dirección. La pintura, que originariamente se titulaba El baño, despertó un coro de voces indignadas, incluso irritadas, a pesar de que Manet se remitía a modelos cultos. Parece que se había inspirado en una escena real, un grupo de mujeres que se bañaban en el Sena. La representación del desnudo no era desde luego una novedad en el arte francés. Era un tema corriente y materia de estudio en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, los desnudos de los pintores de historia, mucho más sensuales que los de Manet, estaban justificados por su inserción en contextos mitológicos y literarios. El desnudo, cuando lo pintan personas vulgares, es inevitablemente indecente. Así concluía el indignado juicio del crítico inglés Hamilton sobre este cuadro, expuesto por Manet en el célebre y discutido Salón de los Rechazados de 1865. Olimpia fue expuesto en el Salón de 1865
donde en circunstancias normales habría sido rechazado, pero el jurado se había vuelto más flexible después del Salón de los Rechazados. Suscitó un gran escándalo que condenó a Manet a una carrera en perenne lucha con los círculos oficiales, tachado de provocador, dedicado a insultar a la moral burguesa. El artista interpretaba dos fuentes célebres, la Venus de Urbino de Tiziano y la Maja desnuda de Goya. La modelo se trataba de una prostituta, desde el nombre, Olimpia, típico en la época, hasta las pantuflas de cortesana, que nos mira sin sonreír, privando a la imagen de todo acento romántico y sentido de misterio. Tampoco la presencia de la camarera de color era una novedad, pero ya no era posible tomarla por esclava de un harén, como en muchos cuadros de asunto exótico. Manet construye la obra sobre el contraste de las zonas claras y oscuras, lo que hacen del cuadro una obra maestra. De este modo, pasaríamos a hablar de el neoimpresionismo. Al neoimpresionismo también lo vamos a conocer con el nombre de divisionismo o puntillismo y, de alguna manera, es una tendencia pictórica consecuencia de llevar hasta el extremo las teorías científicas del químico Eugène Chevreul. Con respecto a la pincelada, se define por los puntos, es decir, si se coloca la pintura en pequeños puntos de color puro, es el ojo del espectador el que los mezcla, como si de un mosaico de pequeñas pinceladas se tratase. Con respecto a la obra, deciros que se organiza en áreas de color y que es posible apreciar en estas obras una marcada tendencia a la geometrización. Por su parte, las obras se definen por el estudio, o sea, por una gran elaboración que lleva a los pintores neoimpresionistas a realizar dibujos preliminares y una gran cantidad de bocetos. La temática prácticamente será la misma que la de la pintura impresionista y debemos de destacar a dos pintores. Por un lado, Paul Signac y el que nosotros vamos a ver una obra suya, Georges Seurat. Sus cuadros, los de Seurat, son fríos y están construidos a partir de un cuidadoso proceso de análisis. Tarde de domingo, en la isla de la Gran Jatte, fue expuesto por primera vez en la 8ª exposición impresionista de 1886. El formato del cuadro está rodeado de puntos y un marco de color azul. La escena se sitúa en la isla de la Gran Jatte, espacio junto al Sena que pasó de ser lugar industrial a lugar de recreo ajardinado en el que los parisinos se entretenían paseándose, bañándose, pescando o jugando con los niños. En este gran formato se sitúan unas 40 personas. El pintor dirige nuestra mirada hacia la mujer con sombrilla anaranjada y la niña que pasean como si estuvieran rodeadas de personas inmóviles. Son las únicas que no aparecen de perfil. A nuestra derecha, una pareja sorprendente, puesto que la mujer lleva como mascota un mono capuchino. Este hecho sirve para identificarla como una prostituta, pues el mono se asocia con la lujuria y el libertinaje. Sin embargo, parece más respetable del brazo del caballero. También el impresionismo se dejó notar en la escultura. Rodin es la figura más importante del impresionismo escultórico y es el que va a llevar a cabo una revisión
escultórica con la búsqueda de nuevas formas. Las principales características de Auguste Rodin son, en primer lugar, nos encontramos con una influencia del naturalismo. Esto hace que Rodin esté interesado en investigar todas las facetas del ser humano, aislado o en grupo. Por otro lado, le gustan los efectos de lo inacabado, es decir, le interesó el aspecto no finito de las últimas obras de Miguel Ángel. Además, investigó de qué manera incidía la luz sobre el material escultórico y es un apasionado de la técnica del facetado, es decir, una visión fragmentada de la escultura al eliminar algunas partes del cuerpo humano como recurso expresivo. Las esculturas de Rodin se caracterizan porque van a poder ser vistas desde múltiples puntos de vista y su escultura se define por una doble función. Por un lado, el estudiar la luz mediante el trabajo de la rugosidad de las superficies y la multiplicación de los planos, así como también los efectos de lo inacabado. Entre las obras de Rodin podemos destacar Las puertas del infierno, una obra en bronce que le costó realizar 20 años y que están sin concluir. Es una reelaboración de Las puertas del paraíso de Ghiberti. Como vemos, las figuras aparecen retorcidas y angustiadas, irregularmente dispuestas y nos recuerdan mucho a las del juicio final de Miguel Ángel. El Pensador es una obra en bronce en la que se debe de destacar la indiscutible influencia de Miguel Ángel en su terribilidad. Vemos músculos tensos, una enorme concentración del rostro, manos fortísimas y un movimiento contenido. Los músculos se convierten en diferentes campos, en diferentes planos de luz. El beso es una obra en mármol que supone la apoteosis de la belleza y el movimiento, donde de nuevo vemos la característica multiplicación de planos del escultor y una composición circular. Es una obra en la que triunfa claramente la curva. Los burgueses de Calais, en bronce, representan un hecho histórico medieval, en el que unos ciudadanos de Calais, localidad francesa, van a Inglaterra como siervos encadenados al no poder pagar la ciudad los impuestos al rey de Inglaterra. Podemos apreciar la tragedia en los rostros, así como unas enormes manos rugosas. De nuevo, representa diferentes planos de luces en los distintos espacios que están marcando el camino a seguir por la escultura del siglo XIX y parte del siglo XX. Por último, esta obra de Balzac, hecha en bronce, no es propiamente un retrato del escritor francés, sino más bien una manifestación del poder del genio. No pudo fundirse hasta 1939, ya que su ruptura era tan evidente para su tiempo que hubo que esperar a que madurasen los gustos. Con esto acabaríamos el apartado de la pintura impresionista y neoimpresionista y aquí tenéis la obra que tenéis que comentar en clase o para clase respecto a este tema. Impresión, Sol naciente de Manet, Almuerzo en la hierba de Manet y El pensador de Auguste Rodin.